niño se acostó en el suelo helado sin decir una palabra. El único colchón de la casa quedó para la anciana que había sido abandonada horas antes. Nadie se lo pidió, nadie lo vio, pero esa decisión cambiaría la vida de ambos para siempre. La noche entró por las rendijas como si fuera a quedarse. El viento soplaba en el barranco, doblando la chapa del techo en un ritmo que parecía contar las horas de una vigilia amarga. En el interior, una lamparina temblaba en la mesa y proyectaba sombras largas sobre las paredes descascaradas. Había humo en el aire, olor a caldo recalentado y a humedad que se pegaba a la ropa. Teodora sostuvo la olla con ambas manos, más para sentir calor que por el hambre. Fuera, la casa que le habían dejado era pequeña y se cerraba sobre sí misma con una suerte de vergüenza ajena. La expulsión había sido un acto que dolía más por lo cotidiano que por la palabra violenta. No hubo gritos dramáticos, solo decisiones secas, papeles que nadie leyó, una nieta que prefirió la comodidad de su casa a la compañía de una madre que envejecía. La habían empujado a la calle con un bolso y una manta. Ahora, con la manta extendida sobre un colchón viejo en el único cuarto posible, Teodora miraba la luz de la lamparina como quien escucha a un amigo que no responde. No había llanto por lástima. Había un silencio áspero que pesaba en su garganta. Ella se sentó y rompió un pedazo de pan que había guardado para la noche. Lo mojó en el caldo y lo repartió en tazas. El sonido de la cuchara contra la olla era todo el acompañamiento que tenía. Fue entonces cuando escuchó lejos un llanto que no pertenecía a la noche ni a su propio pasado. Era un sollozo quedo, como si viniera desde el borde de la ciudad, desde un rincón donde la gente deja las cosas que ya no le sirven. Teodora dejó la olla en la mesa y fue hasta la puerta. Las tablas crujieron bajo sus pies. Delante, en la penumbra, apareció una figura delgada, un chico, encorvado, con los pantalones remendados y una gorra que le cubría casi todo el rostro. Tenía manos pequeñas, ásperas de tanto frío y trabajo que no había trabajado, y ojos que parecían demasiado grandes para su cara. Al ver la lamparina, el chico se detuvo. Teodora no supo su nombre, solo intuyó la urgencia que traía en los hombros. «No te vayas», dijo Teodora antes de pensar en la conveniencia. «Entra». El chico vaciló. La calle lo había enseñado a desconfiar de las invitaciones que parecían demasiado simples. Pero el olor del caldo, la luz que prometía calor y algo en la mirada de ella lo hicieron cruzar el umbral. Se sentó en el escalón juntando las rodillas con las manos. «¿Tienes hambre?», preguntó Teodora. Él asintió con un gesto tan pequeño que pareció más una protección que una respuesta. Ella le ofreció un cuenco humeante, y el chico comió a sorbos, como si fuera necesario comprobar que el alimento era real. Cada cucharada lo anclaba un poco más al suelo de la casa, a una calma que no conocía. Cuando terminó, no pidió nada más. Miró la cama con curiosidad. El colchón era el único que había, un bulto forrado con una frazada que olía a lavanda vieja. A un lado, la manta de Teodora estaba doblada con cuidado. El chico no se movió. Sus ojos vagaron por el cuarto y se detuvieron en la anciana, que le ofrecía una sonrisa sin exigencias. Ella no le pidió que se fuera. Quizá la expulsión le había enseñado otra forma de agradecimiento, la de no exigir gratitud, la de compartir lo poco que se tiene sin medidas. Teodora dejó que sus manos envejecidas se movieran con familiaridad. Apartó una esquina de la frazada y dijo: «Duerme, está toda para ti esta noche». El chico la miró como si hubiera escuchado una palabra que no esperaba. Había un orgullo que le pesaba. La calle le había enseñado a no aceptar favores que dolieran. Y sin embargo, sabía distinguir cuando una oferta llevaba una verdad simple a la espalda. La anciana necesitaba la cama tanto como él. Con un movimiento lento, casi ceremonioso, tomó el colchón por una esquina y lo arrastró hacia el centro del cuarto.
Lo colocó junto a la pared, tendió la frazada con manos que no titubeaban y acomodó el bulto como si lo hiciera muchas veces. Luego, sin decir nada, dejó un abrigo en el suelo, dobló las manos en el pecho y se acostó sobre la madera fría. No buscó almohada. Apoyó la mejilla sobre la manga gastada y cerró los ojos. Su respiración era contenida, como quien se esfuerza por no invadir. La noche lo envolvió como una sábana barata. Teodora encendió la lamparina un poco más y con una voz que era el hilo de una canción suave, dijo: «Descansa. Mañana será otro día». El chico no se movió. Duerme en el suelo para que una anciana abandonada use el único colchón. La escena encajó en la casa como una promesa. Había algo profundo en ese gesto. No era sacrificio impuesto, sino elección. Él eligió el frío del suelo para que ella pudiera dormir con un poco más de dignidad. Antes de cerrar los ojos, Teodora juntó las manos y murmuró una peticioncilla sin peso doctrinal, más bien una costumbre de años: «Dame fuerzas para mañana». No invocó milagros, solo pidió sustento para seguir. El chico, oyendo la oración diminuta, esbozó una sonrisa que pareció un alivio. En la casa no hubo aplausos, solo la certeza de dos cuerpos compartiendo un calor que no se compra. Si esta historia te toca, compártela con alguien que pueda necesitar esperanza esta noche. Esa primera noche fue un punto de arranque que no prometía soluciones. A la mañana siguiente, el sol entró tímido por la ventana rota. La lamparina todavía olía a querosene y la casa sonaba a cosas que se estiran después de dormir: la madera, las sillas, la tinaja. El chico se levantó antes que Teodora, alisó con cuidado la frazada y fue a la cocina. Con manos torpes, calentó un poco del caldo sobrante y preparó 2 tazones. Le dejó el suyo en la mesa y, sin hacer ruido, comenzó a barrer. Teodora lo observó desde su silla. Había algo en la manera en que se movía que hablaba de hábitos forjados en la necesidad. Lavar, guardar, cuidar. No era servilismo, era una disciplina de supervivencia que se transformaba en gesto cuando encontraba un receptor digno. Ella, que había conocido muchas vergüenzas, no fingió sorpresa. Solo dijo: «¿Cómo te llamas?». El chico titubeó. Luego, como si arrancara el nombre de un sitio remoto, dijo: «Renato». Un nombre pequeño que encajaba en su boca como cualquier otro. Teodora repitió el nombre como si lo archivara para el futuro. «Yo me llamo Teodora», aseguró. «No prometo mucho, solo comida y techo. Si no sirve, te vas cuando quieras». «No me voy», murmuró Renato con esa mezcla de firmeza y cautela que no se aprende en las escuelas. Era una promesa hecha sin adornos. La calle la aceptaría o no. Los días siguientes se ordenaron en una rutina de mínimos: raciones de pan, pequeñas reparaciones, caminatas a la tienda para intercambiar un trabajo por comida. La gente del barrio comenzó a mirarlos con curiosidad. Ignacio, el dueño de la venta, dejó una bolsa de harina en la puerta una mañana. Felisberta, que siempre sabía el remedio para una costura, apareció con retazos de tela y una aguja. Los murmullos, inevitablemente, llegaron a la plaza. «¿Ves a la vieja que vive con ese chico de la calle?», preguntó una señora. «Pobre mujer, ¿qué ha de pensar su familia?», murmuraba otra. Nadie contaba la historia completa. Las versiones crecían en los labios como enredaderas, pero las manos que se acercaban ofrecían al menos algo práctico: un pedazo de pan, una bolsa de arroz, una sábana. No era culmen de nobleza, solo vecindad en estado crudo. Renato trabajaba cuando podía. Limpiaba patios, recogía chatarra, se ofrecía para cualquier tarea que le diera un par de monedas. Teodora, por su parte, remendaba ropas ajenas, planchaba en hogares de vecinos y cocinaba para quien le pagara con poco. Construyeron su día a día como quien poncha un neumático con manos lentas: paciencia,
perseverancia y la certeza de que cada pequeña cosa tenía su lugar. Hubo tardes en que la soledad les volvió a golpear la puerta. Teodora sentía la ausencia de su familia como una llaga que no cerraba. Renato, a su manera, extrañaba la calle que le enseñó a valer en silencio. Pero en casa, entre las paredes rotas, crecían hábitos nuevos. La carga compartida de reparar el tejado, la risa contenida cuando una sopa salía mejor que la esperada, el intercambio de historias cortas antes de dormir. En una de esas labores domésticas, cuando intentaban fijar una tabla suelta en el piso de la habitación, Renato notó algo diferente bajo una tabla floja del suelo. Una mañana, mientras abría la ventana para que entrara aire, su pie tropezó con la madera mal clavada. Al levantar la tabla, el polvo centelleó, y sorprendido encontró la esquina de un baúl escondido, no un cofre pintoresco, sino una caja de madera con herrajes oxidados, enterrada entre el viejo entarimado. El descubrimiento no fue el resultado de una búsqueda intencional, fue pura casualidad. Las manos de Renato, curtidas por tanto abrir y cerrar y remendar, rozaron la madera. La tapa estaba cubierta de una capa de polvo que guardaba el silencio de años. Teodora, al escuchar el ruido, dejó de barrer y vino a ver. Sus dedos recorrieron las vetas del baúl como si leyera un libro viejo. «¿Qué será?», dijo ella. «Un tesoro», respondió Renato con una media sonrisa. No creyó realmente en tesoros, pero la palabra abría la posibilidad de algo que cambiará la continuación de los días. Arrastraron el baúl fuera, con cuidado para no resquebrajar la madera. Afuera, el sol golpeaba con más decisión, y por un momento la casa pareció menos hundida. Ignacio, que pasaba por la calle con un fardo, miró y se detuvo. «¿Lo encontraron ahí?», preguntó con la curiosidad mezclada a un temor antiguo de los hallazgos. «Sí», contestó Renato. «Estaba escondido». Ignacio frunció el ceño, algo entre la cautela y el deseo de saber. En el puesto de la esquina, la noticia no tardó en correr. La posibilidad de dinero en una casa tan humilde era una semilla que germinaba en todas las bocas. La gente pasó de la sorpresa a la especulación en segundos. Seguro que tiene monedas, habrá papeles, tal vez pertenezca a alguien aún vivo. Teodora sintió un frío distinto que no venía del viento. Los descubrimientos traen preguntas que no siempre se quieren hacer. Guardar el baúl en el patio no era prudente. Tuvieron que abrirlo con cuidado. Con la ayuda de una llave improvisada y la punta de un cuchillo, lograron forzar la cerradura oxidada. El crujido al abrirse fue como la bocanada que se respira después de un largo sumergimiento. Dentro, la caja guardaba un paquete envuelto en tela. No había brillo irrespetuoso de monedas sueltas amontonadas. Había papeles enrollados, una pequeña bolsita con monedas antiguas, y al fondo un sobre de papel amarillento sellado con cera. El sobre llevaba un nombre escrito con letra firme, Plinio Cardoso da Fonseca. Esa firma, para ellos, era una palabra que no significaba nada, y al mismo tiempo abría un camino que les obligaría a mirar fuera de sus pequeñas rutinas. Teodora tomó el sobre con manos que tiemblan no por vejez, sino por una mezcla de esperanza y miedo. Supo, en el detalle mismo de la caligrafía, que aquello no iba a resolver la pobreza de una noche, pero podría abrir puertas que hasta entonces habían estado cerradas por años y costumbres. Pertenecería a alguien. Sería testamento, deuda, documento olvidado. Había riesgo. Los papeles podían reclamar derechos, podían atraer nombres y discursos que la dejarían, de nuevo, en el umbral. Mientras tanto, la calle ya no podía mirar el baúl con neutralidad. La noticia, como viento seco en la llanura, comenzó a agitar las lenguas. Las primeras voces que llegaron al corrillo dijeron que la familia de Teodora podría reclamar algo.
que algún pariente lejano sabría del asunto y vendría a hacerse cargo. Otras versiones eran menos específicas. Seguro que es de un señor que tuvo dinero, dijo un hombre que nunca conoció a nadie con nombre ninguno, pero que disfrutaba del rumor. Renato observaba todo con los ojos de quien ha aprendido que los hallazgos siempre traen tres partes: oportunidad, riesgo y trabajo. Él había entrado en la casa para compartir un caldo. Ahora miraba la posibilidad de que aquello los separara, que el mundo exterior, con sus reglas de sangre y legitimidad, viniera a imponer condiciones. Sentía, además, que la caja podría ofrecer algo de estabilidad, pero no sin costo. «Si hay algo que nos pertenece», dijo Teodora con voz que quiso sonar firme, «lo usaremos con cuidado, no para vanidades, para arreglar el techo, para comprar semillas para la huerta, para pagar lo que haya que pagar». Renato asintió. No era un plan elaborado, era más bien una intención. Gastar con prudencia, no con prisa. Sin embargo, el ruido ya había salido de la casa. La vecindad miraba, y entre amigos y curiosos, la historia del baúl comenzó a transformarse en rumor compartido. Esa tarde, una sombra se recortó en la vereda. Un hombre de mediana edad, con el paso seguro y la mirada de quien conoce caminos y papeles, se detuvo ante la puerta. No era un desconocido para el barrio. Algunos lo mencionaban a voces bajas. Había sido amigo de Plinio años atrás. Decían aquellos que recordaban nombres mayores. El hombre pidió entrar y habló poco. Su voz no tenía amenaza, pero sí la gravedad de quien llega portando preguntas legales. Teodora lo recibió con la misma mezcla de aplomo y recelo que ya la definía. Le ofreció un asiento en la cocina y le mostró el baúl. El hombre tocó el sobre, lo examinó y al pronunciar el nombre, Plinio Cardoso da Fonseca, la forma en que lo dijo pareció sostener una puerta cerrada. «Este apellido tiene ecos», murmuró. «No es de un vecino cualquiera». La palabra eco lanzó su propio pánico. Si el nombre tenía historia, la historia podría traer reclamos. Renato se pegó a la pared como un testigo que siente cómo la realidad se enferma de preguntas. En su interior, la calle le decía que los papeles son del poder. En la pequeña cocina, Teodora sintió la posibilidad de defensa y amenaza al mismo tiempo. Abrir el baúl había cambiado la rutina. No era solo una posibilidad de estabilidad, era el inicio de un cruce con el mundo que alguna vez la había dejado fuera. La noche que siguió a ese descubrimiento fue más larga. Las palabras se multiplicaron en la cocina y, entre ellas, apareció la idea de consultar a alguien que supiera del asunto. No querían ignorar lo evidente, pero tampoco sabían el camino de los nombres en un pueblo que guardaba memoria y silencios por igual. Antes de cerrar la puerta, Renato puso su mano sobre el sobre sellado. La cera crujió bajo la presión de los dedos y por un instante sintió que tocaba no solo un pedazo de papel, sino una llave a un pasado que nadie les había ofrecido antes. Afuera, la gente pasaba y miraba. Adentro, la lamparina hacía filigranas de luz sobre la madera gastada. No sabían todavía qué leyes reclamarían aquello, ni qué compromisos irían a la puerta. Lo único cierto era que el baúl, hasta entonces una promesa muda, había despertado el interés de voces que decían conocer nombres y de personas que siempre aparecían cuando el rumor se convertía en posibilidad. Y mientras la noche caía de nuevo, la casa se sintió más pequeña y a la vez más peligrosa. Un foco de atención, de expectativas ajenas y de aquello que podría unirlos o separarlos. El hombre que se había detenido en la puerta aquella tarde no fue el único en aparecer. En los días que siguieron al hallazgo, la casa se convirtió en un imán de miradas. Algunos pasaban solo para mirar desde la vereda. Otros, con manos más generosas, dejaban algo: un manojo de maíz, una cola de jabón, un tarro de melado.
Entre todos ellos reaparecieron voces que traían nombres. Un pariente lejano, un amigo de Plinio, alguien que recordaba una vieja deuda. Y en una mañana de lluvia fina, cuando la tierra olía a barro y la lámpara de aceite escapaba luz por la ventana empañada, llegó Amaro. Entró sin tocar, con las botas empapadas y el rostro curtido por horas de viaje. Tenía la mirada de quien regresa con la promesa en la boca y la culpa en los hombros. Se presentó con una palabra que sonó más a explicación que a nombre. Yo estuve con Plinio. Le prometí cuidar de lo que fuera suyo, y supe que aquí hay papeles. Vine por eso, y por el chico. Renato, que acababa de salir con un saco de carbón para la cocina, se quedó quieto. Amaro lo miró con una mezcla de reconocimiento y distancia. No dijo que era su tío ni que tenía responsabilidad legal. Dijo, en cambio, que la promesa era una deuda que ya pesaba en su conciencia. Teodora lo invitó a sentarse y le ofreció un poco de café que sabía a tostado quemado. «No quiero posesiones», dijo Amaro sin rodeos. «Quise volver porque alguien me habló de un niño. Si Plinio confiaba en que alguien cuidara de las cosas que dejó, ese alguien merece que se cumpla la voluntad. Pero quiero saber la situación del chico. Si es mi deber, lo haré. Si no, me iré tranquilo». La franqueza de la frase dejó un espacio en el que la palabra deber podía acomodarse a muchas interpretaciones. Para la gente del barrio, la llegada de Amaro fue un acontecimiento. Unos lo vieron con esperanza, otros con suspicacia. Renato lo observó sin dejar transparecer lo que sentía, esa mezcla de esperanza y temor que aprieta el pecho. La calle había enseñado a no creer en palabras que llegan con sacos de promesas. Teodora lo miró con la calma que ya la caracterizaba. Sabía que las palabras podían ser buenas o malas herramientas. Lo que pedía era ponerlas a prueba con manos. «Si vas a cuidar de Renato», dijo, «demuéstralo con trabajo, no con gestos grandes ni promesas que luego den aliento a rumores. Trabaja, quédate, haz lo que haga falta y luego hablamos de papeles». Amaro no sonrió de inmediato. Su orgullo necesitaba ser domesticado por una tarea. Aceptó sin insistir en explicaciones. Tal aceptación fue, quizás, el primer acto que selló el nuevo contrato entre ellos. No una unión legal rígida, sino un pacto de supervivencia y prueba. Fortunato apareció al día siguiente con herramientas, un saco de clavos, una sierra vieja y una caja de remiendos. Era un hombre que trabajaba en la carpintería de la plaza y que conocía la profesión de recomponer casas rotas. Cuando supo que la casa de Teodora necesitaba un techo que no filtrara cada lluvia, ofreció ayuda. Ignacio consiguió unas tablas que alguien abandonó. Felisberta llevó café y bocadillos para las manos cansadas. La reparación empezó como un coro de esfuerzos pequeños, uno que sostiene, otro que clava, uno que mide con paciencia. La escena del trabajo dio a la casa un ritmo nuevo. Las manos, esas que en la casa eran siempre un símbolo de cuidado, volvieron a ser herramienta de restauración. Amaro aprendió a sujetar una tabla, a martillar sin tropezar. Renato, que ya sabía de qué iba el laburo duro de la calle, descubrió en Amaro un aprendizaje distinto, la constancia del que regresa cada mañana. Fortunato, que miraba con el ojo del artesano, tomó a Renato bajo su asesoría primera. «Cuidado con la escuadra, la madera no miente», le dijo, y la frase pegó en el chico como otra enseñanza más para la vida. Las placas del techo comenzaron a cerrar las rendijas por donde la noche entraba como ladrón oportunista. El polvo se mezcló con el olor a barniz. En la cocina, una olla se llenó más de calor que de comida. Las manos trajeron también reparaciones de otro orden. Una puerta nueva que cerraba mejor, un umbral que ya no hacía esa nota desafinada cuando alguien lo pisaba. Cada clavo, cada tableta puesta,
Era una pequeña victoria contra la improvisedad que había sido su casa por tanto tiempo. La comunidad, que al principio había mirado con recelo, fue cambiando su lengua. Algunos dejaron de hablar de la vieja que vive con el chico de la calle y empezaron a decir ese hogar que se arregla. Es un cambio sutil, de la nota cruel a la nota práctica. El rumor, sin desaparecer, fue perdiendo filo. Sin embargo, no todo era fácil. Las lenguas afiladas seguían en la plaza y había quienes preferían sacar conclusiones privadas antes de conocer los hechos. En medio de ese proceso de reconstrucción vino la visita de Herminia. Llegó con vestidos que hablaban de otra comodidad y con una voz que mezclaba reproche y cálculo. Se presentó como pariente, una sobrina a la que la ciudad había ofrecido la vida que ella, sin duda, prefería. Traía una oferta por debajo de la lengua y una condición clara por delante. «Vengo a ofrecerte volver, madre», le dijo a Teodora, «a tu casa, a mi casa. Él se queda con nosotros. Aquí no vas a soportar humillaciones». La palabra humillación sonó más fuerte que la lluvia. La oferta llevaba un precio: que Teodora aceptara el silencio sobre lo ocurrido, que renunciara al pequeño derecho que había conseguido por su vida honesta. Era la promesa de reinserción a cambio del abandono de aquello que la había sostenido, el vínculo con Renato y la dignidad de decidir por sí misma. Teodora la miró con una serenidad que puede, a veces, ser más hiriente que el grito. «No puedo volver», respondió, «no por el orgullo, sino porque la dignidad no se compra con un cuarto limpio. Si vuelvo, vuelvo con todo lo que soy, y no pienso dejar al chico solo por un techo que me pidan en silencio». La respuesta cerró la boca a Herminia, que se retiró con la sensación de haber perdido una ficha en su tablero. Para el pueblo la escena fue un recordatorio. Las reconciliaciones ofrecidas por comodidad no siempre son reconciliaciones reales. Algunas vendrían con condiciones que dejan cicatrices. Teodora lo comprendía, y por eso su negativa fue más que un rechazo. Fue una lección de límites puesta en voz alta. No faltaron, sin embargo, quienes intentaron aprovecharse. La noticia del baúl había atraído a curiosos con memoria selectiva y a otros con mejores intenciones. A algunos llegó la idea de que quizás había más documentos escondidos. A otros, que el dinero sería una solución definitiva. Ante la marea de rumores, Teodora insistió en prudencia. La carta, el sobre con el sello de cera, podía ser auténtica, pero la autenticidad no resolvía la ética de las manos que tenían que administrarla. Fue entonces cuando apareció el doctor Severino. Llegó con papeles prolijos y el modo sobrio de quien conoce reglas y sabe leerlas. Su presencia trajo calma porque tenía la palabra de quien desenmaraña el entramado legal sin dramatismos. Explicó, con paciencia, que el sobre con el nombre de Plinio no era una varita mágica. «Quizás hay una voluntad legítima», dijo, «pero antes hay que corroborarla, inscribirla, notificar a supuestos interesados. Eso lleva tiempo y pago de tasas. No resuelve de un día para otro». El proceso fue lento. Fueron días de oficina, de sellos, de firmas en hojas que olían a tinta fresca. Doctor Severino los acompañó sin prisa, los condujo a la sede del registro, donde la burocracia no tenía prisa por entregar certezas. Mientras tanto, resolvieron lo inmediato. Con prudencia y una parte de monedas antiguas, compraron tejas, pagaron a Fortunato por el trabajo más urgente y reservaron unas monedas para un trámite que parecía ineludible. Nada derrochado. Todo calculado con la calma de quien sabe que las victorias se construyen pieza a pieza. La paciencia se volvió virtud. Amaro, que había llegado con promesas, encontró en la espera su prueba más dura. No le bastó decir que volvería, tuvo que demostrarlo día tras día. Se levantaba con Renato al alba, ayudaba con la carga en la plaza, bajaba a la feria a vender leña, cargaba sacos y aprendía las horas del pueblo como si fuera otro oficio.
Cuando se cansaba, no lo proclamaba. Volvía y se sentaba en silencio junto a la lamparina, observando a quien lo había recibido sin preguntas. Su persistencia fue, poco a poco, cambió la sospecha por respeto. La casa comenzó a sentirse distinta. Se plantó una huerta pequeña, apenas un par de surcos para tomates y frijoles. Teodora enseñó a Renato y a Amaro a sembrar en hileras, a reconocer las flores que venían antes de la fruta, a hablarle a la tierra con la paciencia de quien espera. La huerta no llenaba mesas de banquetes, pero sí ofrecía la seguridad de un alimento propio en tiempos de escasez. También se construyó una mesa en el patio, hecha con madera recuperada. Fortunato la talló con manos que dejaban marca en la veta, el nombre de la casa, su nueva costumbre de reunirse sin grandes pretensiones. Entre trabajo y trámites se tejieron conversaciones más profundas. En noches donde la lamparina parecía más consumida, Teodora le contaba a Renato historias contadas en un tono que no quería hacer escuela ni sermón, sino memoria. Habló de Plinio como de un nombre que había pasado por la aldea. Habló de la importancia de las manos y de la soledad que no se cura con un gesto pasajero. Le dijo al chico que la lealtad no se mide en actos grandiosos, sino en el hábito de volver. Y Renato, que había elegido dormir en el suelo la primera noche, escuchaba y poco a poco fue entendiendo que su gesto había sido el inicio de algo que solicitaba continuidad. Con el tiempo, el doctor Severino volvió con buenas y malas noticias. Los papeles eran auténticos en la forma, pero había herederos lejanos que, al enterarse, enviaron cartas y empezaron a hacer consultas. El procedimiento obligaba a notificar. Algunas de esas notificaciones trajeron posibles reclamantes, otras simples intromisiones de quienes querían tocar una herencia que, para ellos, podía ser una tabla de salvación económica. Una de las cartas, por ejemplo, venía de una ciudad cercana. Alguien que firmaba con un parentesco dudoso, reclamando la custodia de lo que en el documento aparecía como revenues o ingresos heredados. Nada de eso era sencillo, nada resolvería las necesidades de una temporada. Lo que sí ocurrió fue que el reconocimiento legal, aunque parcial, les dio cierto pie para pedir ayuda en condiciones más transparentes. La comunidad reaccionó de formas mixtas. Algunos, que al principio murmuraron por envidia o por costumbre, comenzaron a ofrecer su apoyo de modos concretos. Felisberta organizó una pequeña colecta para comprar una colcha nueva. Ignacio permitió que algunos trabajos se hicieran a cambio de pequeñas cuotas. Otros, menos dispuestos a ayudar, se mantuvieron expectantes, esperando ver si el dinero les daría más protagonismo que el trabajo perseverante. Aún así, la vida siguió doliendo en antiguos puntos. En las noches, la tos de la anciana se volvía más persistente. Su respiración trabajaba con mayor esfuerzo. Nadie quería nombrar la palabra vieja que a veces asoma con brutalidad: enfermedad. Pero las rutinas fueron adaptándose al cuerpo que envejecía. Amaro se encargó de comprar medicinas básicas cuando pudo, de llevarla al curandero cuando una fiebre se acercó, de traerle compresas tibias. Renato, por su parte, aprendió a leer recetas y a contar el tiempo de las tomas. Su infancia se fue intercambiando por responsabilidades que lo hicieron madurar rápido, sin que perdiera esa ternura que había mostrado la primera noche. Había en Teodora una serenidad que no nacía del desconocimiento del peligro, sino del reconocimiento de su tiempo. En ocasiones, cuando la casa se quedaba en silencio y la lamparina parecía pequeña frente al mundo, ella llamaba a Renato y le decía: «No prometo permanecer para siempre, niño. Lo que sí prometo es que te dejo todo lo que sé, y te pido una cosa: que sigas cuidando esta casa, que no la dejes por la fácil oferta del mundo». Renato, que había aprendido a dormir en el suelo por elección y no por sumisión, se comprometió en voz baja. Sus promesas eran de otro tipo.
no estaban hechas para el aplauso, sino para la constancia de los actos. El otoño llegó con hojas que se doblaban como manos cansadas. Una noche, Teodora ya no pudo levantarse como antes. La tos la dejó sin aliento. Amaro y Renato se turnaron en la vigilia. La lamparina, siempre presente, proyectó sombras que parecían más largas y sabias. El pueblo se enteró de la fragilidad, y algunos se acercaron a dejar comida, a sentarse en la puerta en silencio, a recordar en voz baja los años en que conocieron a Teodora. No hubo grandes discursos, hubo presencia, que muchas veces es más sólida que una proclama. En sus últimos días, Teodora pidió que la llevaran al patio, a la luz del sol. Quiso ver la huerta una vez más con los ojos abiertos. La tierra, que había obedecido a sus manos tantas veces, respondía con brotes todavía tiernos. Se apoyó en Renato y dijo: «Recuerda, la familia no se hace solo con los nombres de la sangre, se hace con manos que eligen quedarse». Sus palabras no eran sentencia, sino enseñanza. Amaro, con la cabeza inclinada, asintió como quien recibe un legado que no se mide en papeles. Las lágrimas, cuando vinieron, fueron discretas. No hubo lamentos escandalosos. Hubo algo más parecido a una despedida sencilla entre quienes se habían vuelto familia por decisión. Cuando Teodora murió, la tristeza pasó por la casa como una brisa triste. El funeral fue íntimo. Los vecinos pusieron su tiempo y algo de comida. Herminia envió una corona con una tarjeta con palabras medidas. La plaza estuvo llena de gente que quiso mostrar respeto. La noticia de su fallecimiento no fue un clímax estruendoso, sino la consecuencia natural de una vida que había dado lo que tenía: mano, palabra, cuidado. Renato se quedó en la casa. No hubo un drama postrero ni un giro imposible. La vida continuó en su forma más simple y más exigente: pagar cuentas, mantener la huerta, vender un poco en la plaza para que los niños del barrio tuvieran pan. Amaro permaneció. Su compromiso no fue anunciado con gloria. Se volvió rutina. Trabajó como lo hizo la primera semana, con la constancia de quien ya no busca redención solo en su memoria, sino en el cuidado diario. Fortunato siguió apareciendo para arreglos mayores. Ignacio seguía mandando algún favor. Felisberta cosía y remendaba. Legalmente, doctor Severino terminó por confirmar lo que el sobre permitía: ciertos derechos sobre unas pequeñas propiedades y una suma modesta que, bien administrada, garantizaría la continuidad de la casa. No fue una fortuna que cambiara vidas de un día para otro. Fue una base que evitó que la casa se desmoronara por falta absoluta. Renato, con la ayuda de Amaro y el asesoramiento prudente del abogado, destinó parte del dinero a sanear deudas pendientes de la propiedad, a pagar el trámite que legalizaba el poco terreno donde estaba la huerta y a comprar semillas para la siguiente siembra. No hubo derroches. La prudencia se volvió regla. Las monedas se convirtieron en chapas, en semillas, en una pequeña estructura para cosechas. Los rumores nunca desaparecieron del todo. La gente siempre encuentra algo que decir, pero lo esencial permanecía: una casa que, aunque modesta, no dependía ya del favor de extraños. La dignidad de Teodora había dejado un rastro tangible: la decisión de no vender el resto de su libertad por una comodidad humillante. Esa enseñanza se pegó a las paredes y se convirtió en costumbre. Con los años, Renato se volvió un hombre hecho a la manera en la que lo habían formado, no por títulos, sino por actos. Se casó con una mujer de risa limpia, que llegó por la plaza llevando panes para vender. Ella entendió de inmediato que en esa casa había una norma: las manos primero. Trajeron al mundo un par de hijos a los que Renato les contó la historia de la lamparina, del colchón y del saco en el suelo. No la contó como una hazaña heroica, sino como una lección cotidiana.
que la elección de quedarse, de sacrificar un descanso para que otro duerma, es algo que construye familias. Las noches de la casa ahora son otras. El colchón, gracias al trabajo constante, dejó de ser la única comodidad posible. Hay una mantita extra en el armario. La lamparina, convertida en una especie de relicario familiar, duerme en un estante donde se la enciende en ciertas fechas. A veces, los más chicos preguntan por qué el abuelo Renato duerme tan ligero, y él les cuenta, con voz que no quiere conmover por el espectáculo, sino por la verdad de aquella primera noche. Señala la lamparina y dice, «Esto es lo que quedó cuando aprendimos a ser familia». Los niños se abrazan sin entender del todo, pero con la sensación de que el calor del relato es heredable. En la plaza del pueblo, la historia de la casa ya no es chisme, es ejemplo. Los vecinos hablan de Teodora con respeto. Herminia, con su vida distinta, a veces pasa y deja un pan. No hay reconciliación teatral, hay gestos controlados que, en su medida, son una forma de reconocimiento tardío. Plinio, cuyo nombre fue el hueso que abrió la puerta al protocolo legal, aparece en las memorias como una figura alejada, pero no esencial. Lo que quedó fue el acto humano, no el apellido. Renato, ahora con años, enseña a sus hijos a reconocer la madera que no sirve y la que merece una segunda oportunidad. Les muestra cómo plantar, cómo acordar con el vecino, cómo emparejar una tabla. Les cuenta el relato del colchón de otra manera, no para pedirles que repitan el gesto de dormir en el suelo, sino para que aprendan que la dignidad muchas veces se sostiene con decisiones pequeñas, repetidas. Cuando habla con los suyos, les hace una promesa que es a la vez herencia y regla. Nuestra casa se mantiene con manos. Nadie entra aquí para imponer condiciones. Si alguien nos ofrece un arreglo que humille, lo rechazamos. Es una enseñanza que no suena a excepción moral, suena a lógica de vida. Los niños crecen viendo que la familia se hace con trabajo, confianza y la decisión de volver. Los años no borran la tristeza que la expulsión de Teodora dejó en su memoria, pero sí la convierten en lección. La nieta que la desechó no aparece en el relato cotidiano. Su figura quedó reducida a la anécdota que se cuenta sin rencor. Como un ejemplo de decisiones humanas que a veces fallan, no hay deseo de venganza, solo la constatación de que la familia elegida puede ser más fuerte que la sangre. En una tarde clara, décadas después, Renato llevó a sus hijos al lugar exacto donde había estado la frazada arrugada la primera noche. Señaló el suelo y les dijo, sin dramatismo, «Aquí alguien decidió que era más importante dar descanso que reclamar derecho. Esa decisión fue la que nos trajo hasta aquí». Los niños, con la curiosidad propia de su edad, preguntaron si eso fue un sacrificio triste. Renato respondió con la verdad de quien aprendió a ver el mundo por sus necesidades reales. No fue tristeza, fue elección. A veces damos lo mejor no porque no haya otra opción, sino porque queremos que otros tengan dignidad. Esa respuesta funciona como un resumen posible de una vida que pasó por violencias pequeñas, una expulsión, un rumor, y por actos que reparan. La casa, que antes olía a humedad y caldo recalentado, ahora tiene olor a pan fresco y a madera pulida. La lamparina descansa en su estante como un objeto de memoria e inspiración. La historia, contada cientos de veces en la plaza, en la cocina y en noches de fiesta, se volvió un legado. No tuvo final de película. No hubo una riqueza que lo cambió todo, ni la intervención de fuerzas misteriosas. Hubo, en cambio, la suma de voluntades. Un chico que eligió dormir en el suelo, una anciana que ofreció la cama sin vanidad, un hombre que volvió a saldar su palabra con acciones, vecinos que pusieron manos, y una ley que, con lentitud, les dio cierta seguridad.
Fue la combinación de esos elementos la que construyó una familia. Y en esa frase que Teodora pronunció una vez, como un mandamiento íntimo, la familia se hace con manos, no solo con sangre, reside la síntesis. Las manos de los que eligieron quedarse fueron las que sostuvieron lo que después fue herencia de vida. Esa herencia no se mide en papeles de valor incuestionable, sino en la permanencia de quienes vuelven, en la costumbre de reparar, de sembrar y de cuidar. Si esta historia te trajo un poco de esperanza, compártela con alguien que necesite recordarla. Suscríbete para escuchar más relatos de gente que elige quedarse, que construye familias con manos y que aprende que la lealtad no siempre viene con grandes discursos, sino con actos repetidos hasta convertirlos en hogar. Si esta historia te tocó el corazón, no te vayas en silencio. Suscríbete al canal y quédate con nosotros. Aquí seguimos contando historias que el mundo suele ignorar, pero que merecen ser recordadas.